Vamos al Padre en oración. Señor, recuérdanos lo grande que tú eres y lo pequeño que somos nosotros. Si vivimos, si respiramos y si existimos es por ti. Ahora edifícanos por medio de tu poderosa palabra. Y me encomiendo a ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Es por la gracia de Dios que hoy estamos aquí. Su gracia hoy te regaló un nuevo amanecer. Dile a tu amado, a tu amada, qué bueno tener otro día junto a ti. Dile qué bueno tener otro día amándote, sirviéndote, queriéndote. Hoy celebramos la entrega, la devoción y el compromiso de nuestros pastores Ricky y Maribel Pacheco. Es por la maravillosa gracia de Dios que hoy 28 de octubre, año 2014, celebramos un hermoso llamado. Siempre, yo les prometo que voy a tratar lo más que yo pueda de pasar, cruzar mis notas sin llorar, pero soy hija de Ricky, o sea, se entiende. Siempre me he considerado privilegiada de que Dios haya escogido a estos dos individuos como mis padres. No porque son individuos perfectos. No porque son individuos perfectos, sino que por decisión propia han entregado sus vidas al servicio de Cristo y no por ninguna recompensa que pudieran llegar a recibir aquí en la tierra, sino porque simplemente han sido uno de los pocos que se han atrevido a decirle sí a Dios, sí al ministerio a tiempo completo. Aleluya. Y sí a lidiar con gente cabezona así como yo. Dije como yo. Como hija, yo conozco a Ricky y a Maribel. Como individuos, como matrimonios, como padres y como ministros del Evangelio. Viví bajo su cuidado los mejores 22 años de mi vida. Y digo los mejores porque durante ese tiempo sembraron una semilla de amor y de fe en mí. Y esa semilla ha dado fruto. Aleluya, gloria a Dios. Y hoy ese fruto es esperanza viva en mi corazón. Y me ha hecho y me hará siempre feliz. Porque Dios es todo lo que un día llegaré a necesitar. Gracias. Hoy, cuando recuerdo el tiempo que vivimos juntos, puedo decir con toda honestidad que ellos dos son los seres más hermosos que conozco. He sabido de sus luchas, he compartido sus triunfos, los he visto librar batallas, no solo en sus vidas, sino en las vidas de otros como en la mía. Mis padres me arrebataron de la garra del enemigo y me enseñaron a caminar de nuevo después de mis caídas. Lo he visto proclamar libertad en hogares de familias rotas, quebrantadas y en vidas de adolescentes en busca de una mejor realidad. Son consejeros, son amigos, son maestros, son médicos del alma, son pastores. Quiero que vayan conmigo a la palabra de Dios. Primera de Timoteo 1, versículos del 1 al 7. Lo tenemos allá arriba, no sé si Laura lo podrá poner. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 7. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos ponemos en pie en honor a la palabra. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador,
nuestra esperanza. A Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. Versículo 3. Al partir para Macedonia, te encargué que permanecieras en Éfeso y le ordenaras a algunos supuestos maestros que dejen de enseñar doctrinas falsas y de prestar atención a leyendas y a genealogías interminables. Esas cosas provocan controversias. En vez de llevar adelante la obra de Dios, que es por la fe, debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Algunos se han desviado de esta línea de conducta y se han enredado en discusiones inútiles. Pretenden ser maestros de la ley, pero en realidad no saben de lo que hablan ni entienden lo que con tanta seguridad afirman. Toma asiento, gracias por tu palabra. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, creció en un hogar estricto y religioso. Siendo adolescente se destacó en estudios rabínicos, en estudios de la ley de Moisés. Siendo adulto se unió a los fariseos. Y por muchos años fue celosamente perseguidor de los cristianos, hasta que un día caminó a Damasco. Fue cegado dramáticamente por una luz que cambió su realidad en un instante. Escuchen lo que dijo Pablo de sí mismo en Hechos capítulo 22. Escuchen, no necesitan ir ahí. Estando preso por predicar a Cristo y suplicando por su libertad, por sus derechos como ciudadano romano, dijo: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y a mujeres por igual. Saulo de Tarso. Antes de conocer a Cristo no comprendía cómo había gente que adoraban a un maestro que había sido condenado a muerte. ¿Cómo era posible que este hombre fuese el Mesías prometido, rey de los judíos, si murió crucificado entre ladrones, llevándose a la tumba consigo mismo sus enseñanzas de un reino nunca antes visto? Saulo tenía una sola misión: destruir a los cristianos. Iba casa por casa preguntando: ¿quién aquí cree en Cristo? Y los que confesaban así los agarraba, los arrastraba y los tiraba en la cárcel, hombres y mujeres por igual. Saulo de Tarso. Hasta aquel día que se encontró cara a cara con Jesús y nunca más fue Saulo de Tarso. Hay muchas personas, y si usted es como yo, quizás pensaba igual, que por alguna razón u otra piensan que Dios le cambió el nombre a Saulo cuando conoció a Cristo. Pero esto en realidad no se encuentra relatado en las Sagradas Escrituras. Hay estudiosos de la historia romana, judía y de las Sagradas Escrituras que cuentan lo siguiente: Saulo de Tarso nació un judío circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. El nombre hebreo que le dieron sus padres fue Saulo, pero debido a que su papá era ciudadano romano, dicen estos estudiosos que le pusieron también por nombre Pablo, un nombre conocido entre los romanos. Saulo, nombre hebreo; Pablo, nombre romano. ¿Están conmigo? Tener los nombres era aparentemente común en aquellos días. Como Saulo creció en un ambiente estricto fariseo, el nombre Saulo era más apropiado. Pero después de su conversión a Cristo y de haber decidido llevar el Evangelio y la palabra de Cristo a los gentiles, Pablo se deshizo del nombre Saulo y decidió darse a conocer como Pablo,
un nombre que los gentiles estaban acostumbrados a oír, Pablo. Luego de leer sobre esto, mi curiosidad me llevó al diccionario. Y aprendí por primera vez, quizá usted ya lo sabía, que Pablo significa pequeño. Si esto fuese cierto, este estudio que hicieron este grupo de teólogos, se me haría más fácil comprender por qué Saulo escogió ser conocido como Pablo al comenzar su ministerio. Porque después de su encuentro con Jesús, él decidió hacerse pequeño para que la gracia y misericordia de Jesús se hicieran grandes en él. Pablo el pequeño. Qué irónico, ¿verdad? El hombre que quizás más vidas después de Cristo impactado, ni siquiera con su persona, con sus cartas. Aquí hay una lección digna de aprender. Ahora Pablo, el apóstol por decisión divina, se encontraba en el campo misionero fundando iglesias y asignándole pastores, lo que hace Dios. Y entre ciudad y ciudad muchas veces preso por la causa de Cristo. Como leímos en Primera de Timoteo, las cosas se habían puesto un poco difíciles en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo había sido asignado pastor. Después de la salida de Pablo fue a Éfeso, fundó la iglesia de Éfeso y le asignó a pastor, le asignó como pastor a Timoteo, y luego sale a Macedonia a fundar otra iglesia. Después de la salida de Pablo, hubieron falsas enseñanzas y desviaciones doctrinales. Y estas son el tipo de cosas que fascinan a mucha gente y las alejan de Jesús y del Evangelio. Avivamientos revolucionarios, nuevas revelaciones. Como si a Dios se le hubiese olvidado incluir algo en su palabra. Ya todo lo que Dios anhela revelarnos está revelado aquí. Yes. Escudriñémosla, estudiémosla, y Dios te va a enseñar misterios que van a cambiar tu vida. El joven Timoteo fue como un hijo para Pablo. En varios relatos bíblicos vemos cuán grande era el amor que Pablo sentía hacia el joven Timoteo. Era un amor paternal. Cuenta la historia que probablemente Timoteo, hijo y nieto de mujeres de fe, dice la Biblia, conoció a Cristo escuchando a Pablo predicar en su primer viaje misionero. Dios puso a Timoteo en el camino de Pablo y Dios puso a Pablo en el camino de Timoteo. Pablo tomó a Timoteo bajo sus alas y lo discipuló como hace un padre con un hijo. Hay estudiosos de la palabra que se atreven a afirmar que Timoteo se convirtió en el sucesor más capaz y dotado que tenía Pablo en cuanto a responsabilidades pastorales. El joven Timoteo, porque sabía, se convirtió en esto para Pablo. Pablo podía contar con Timoteo porque sabía que para Timoteo esto no era un juego. Era el negocio establecido por Dios mismo y nunca tomó su responsabilidad como pastor en Éfeso livianamente. Pablo llevaba varios años en el vuelo cuando conoció al joven Timoteo. Y ya había aprendido que hay algunas cosas con las que solo un pastor ha sido capacitado para lidiar. Cosas como defender la verdad del Evangelio ante falsos maestros. Cosas como traer palabra inalterada a la iglesia. Proteger a la iglesia de falsas doctrinas. Mantener una visión clara y definida para la iglesia. Alentar, consolar, aconsejar, dirigir, alimentar, nutrir, corregir, proteger el lista contigo. Timoteo, te encargué a que permanecieras. La palabra permanecer viene del latín permanere. El prefijo per significa por completo. Y el verbo manere significa quedarse. Estar en un mismo sitio todo el tiempo. Timoteo, te encargué que permanecieras. El llamado de un pastor por significado es un llamado a permanecer en un lugar con una misma reunión de creyentes.
No es un llamado para ir o estar yendo y viniendo. Un pastor se queda con el rebaño, junto al rebaño atraviesan tormentas, cruzan los valles y escalan montañas. Otros llamados a menudo requieren todo lo contrario: viajar, dejar tus comodidades básicas, dejar tu familia, dejar tu país, conocer gente nueva. Pablo era un apóstol, que significa un enviado, un misionero en otras culturas. Y casi siempre estaba en movimiento de una iglesia a otra. Otros fueron llamados a ser evangelistas, otros maestros, a llevar palabra inspirada por Dios a lugares lejanos. Pero ningún lugar de liderazgo requiere el poder de la permanencia como lo requiere el llamado pastoral. Claro, todos conllevan el mismo fin, que es edificar y capacitar al cuerpo de Cristo para el servicio de Jesús. Dice Efesios 4, de 11 al 13, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Casi nada. Quisiera compartir algunas estadísticas con ustedes. Para los que les gustan los detalles, esto lo conseguí en Pastoral Care Incorporated y lo puse arriba en los slides. Esta organización hace estas estadísticas cada año en los Estados Unidos. 1.500 pastores dejan el ministerio cada mes debido al agotamiento espiritual. El 50% de los pastores están presentemente hablando tan desanimados que dejarían el ministerio, pero sería muy cuesta arriba encontrar otra forma de ganarse la vida. El 80% de los graduados del seminario o de algún instituto bíblico que entran al ministerio pastoral dejarán el ministerio dentro de los primeros 5 años. Aquí. La estancia promedio de los pastores en los Estados Unidos es de aproximadamente 2 años. El 50% de los ministerios que comienzan en los Estados Unidos no durarán 5 años. Jeremías 3:15 dice, Jesús hablando a Dios, y les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con sabiduría y con entendimiento. La Nueva Versión Internacional dice, y les daré pastores que cumplan mi voluntad. Si usted llegó a la novia del Cordero, se hizo parte de, o es miembro, usted es inmensamente bendecido. Porque esta iglesia tiene pastores que están persistentemente persiguiendo la voluntad de Dios. Y eso es para beneficio suyo y mío. Creo que ya hemos establecido que Dios ha puesto pastores aquí según su corazón. Amén. Mi objetivo esta mañana es poder contestarles las siguientes 2 preguntas. No les voy a tomar mucho tiempo. Ustedes, pastores, ¿para qué me encargó Dios a permanecer? Y a nosotros, la iglesia, ¿cómo nos podemos beneficiar como miembros de la iglesia teniendo pastores según el corazón de Dios? Volviendo a la pregunta número 1, ¿para qué me encargó Dios a permanecer? 3 puntos, cortos. Número 1, a enseñar. En varias historias del Antiguo Testamento se menciona el personaje del pastor de ovejas. Una de ellas siendo la historia de David. Mientras leía un poco de su historia, específicamente cuando pastoreaba el rebaño de su papá, me cautivó la forma en que la Biblia describe lo que él hace cuando era hora de alimentar a las ovejas. Dice que dirigía a sus ovejas a un lugar donde había agua y alimento. En el muy conocido Salmo 23 vemos cómo David habla de los cuidados del buen pastor y usa como comparación el cuidado
cuidado de Él mismo hacia sus ovejas. Cuando describe el cuidado que Dios tiene hacia Él. Dice Salmo 23, 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo Él me pastoreará. Nueva versión internacional dice: me conduce a aguas tranquilas. La palabra pastoreará, usada aquí literalmente, significa me dirigirá. Iglesia, el pastor te va a dirigir a un lugar donde haya agua y alimento. Ellos no son la fuente, ellos son el instrumento que te dirigirá a la fuente. Y allí tu alma será saciada, allí tu alma encontrará descanso y fortaleza. Y segunda referencia en cuanto a enseñar: predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Número 2, ¿para qué me encargo Dios a permanecer? Enseñar, cuidar. Las escrituras se dirigen a la tarea pastoral de cuidar como una acción constante y siempre en tiempo presente. Apacienta, vela, consuela, cuida, dirige, conoce. Quiero dejarlo con 2 pasajes en cuanto a cuidar. Proverbios 27, 23. Sé diligente en conocer la condición de tus ovejas y vela con cuidado por tu rebaño. Hechos 20, 28. Entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios. Alimenten y pastoreen al rebaño que es su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. La palabra ancianos utilizada aquí significa supervisores en griego, y es la misma palabra que usa Pablo cuando habla de obispos y pastores. Me cautiva mucho este versículo porque deja 2 principios establecidos. Número 1, la iglesia le pertenece a Cristo. Su iglesia comprada por su sangre. Y número 2, ustedes fueron asignados por el Espíritu Santo a pastorearla, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado pastores. Enseña, cuida. Número 3, corregir. Tito 1:9. Pablo hablando del pastor. Este debe apegarse al mensaje verdadero tal como lo enseñamos, para que así también con la sana doctrina pueda ayudar a los creyentes y corregir a los que se oponen. He escuchado muchos ministros decir que de todas las responsabilidades del pastorado, esta tiende a ser la más difícil. ¿Por qué será si la gente en la iglesia todos somos perfectos? Todos hemos alcanzado ese carácter ideal, ¿no? En realidad podríamos estar aquí horas sin fin leyendo lo que le instruye Pablo a los pastores Tito y Timoteo acerca de los miembros de la iglesia que insisten en mantener un estilo de vida abiertamente pecaminoso, oponiéndose al mandato de Dios y lo que Él ha establecido. Pero, para que nadie se incomode, yo quisiera hablarles de mi experiencia propia. Porque yo primero me predico a mí misma. Porque de ser cabecidura, oye, de abrir la boca y meter la pata, como lo dice Humberto Rico, de estar faltando de disciplina y de corrección, desde eso sé yo. De tratar de burlarme de Dios persistiendo en el pecado, queriendo a la misma vez ser usada por Dios, de eso sé yo. Y déjeme decirle algo, aquí no hay acepción de persona.
hija, hijo, nieto, nieta, directora de alabanza, música. Cuando yo quise tomar mi propio camino, oye, jugar con el fuego y creer en las mentiras del diablo, mis padres, sin pensarlo 2 veces, me bajaron del altar y recibí disciplina y recibí corrección. Y sabes que la alabanza continuaba y la iglesia seguía gozándose y Dios seguía moviéndose. Durante esa etapa de mi vida, Dios me hizo entender que esto es conmigo o esto es sin mí. O me sirve genuinamente o así como te puse, yo te quito. Y fue doloroso para mí. Y llegué a pensar que era injusto porque yo sabía que todos cometemos errores, nadie es perfecto. Pero durante este proceso Dios me enseñó que si yo en realidad quería servirle, tenía que rendirle todas las áreas de mi vida. Me enseñó que había hábitos en mí que para muchos son estilos de vida normales, a los cuales tenía que renunciar porque iban en contra de su palabra. Y si yo quería servirle, primero tenía que aprender a honrarlo y amarlo en mi diario vivir. ¿Y sabes qué? Aunque la vergüenza que sentí fue grande, las lecciones que aprendí durante este proceso fueron más grandes. Aleluya. Y hoy puedo mirar a mis pastores porque son mis padres, pero son mis pastores. Y darle las gracias. Porque invirtieron tiempo y vida y esfuerzo en mí durante mis momentos más inciertos. Y así fui librada de la garra del enemigo que lo que quiere es destruirte. Porque así como el padre que ama, corrige, el pastor que ama a sus ovejas, las corrige, librando así tu alma de la perdición eterna. A la iglesia, Hebreos 17:13. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen, porque su tarea es cuidar tu alma y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivo para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto ciertamente los beneficiará a ustedes. Enseña, cuida y corrige. Mientras preparaba este mensaje, hablaba con el pastor Jack y compartí con él los 3 puntos que acabamos de discutir. Y su respuesta me conmovió mucho. Me dijo que estaba de acuerdo porque si lo enseña la palabra, enseña, cuida y corrige. Y habló un poquito de su experiencia personal. Y lleva permaneciendo más de 16 años. Me dijo, me gustan mucho tus 3 puntos, me gustaron. Pero antes de yo recibir el llamado a permanecer, Dios me llamó a amarlo a Él y a caminar con Él todos los días. Él me llamó a amar a mi esposa a diario. Él me llamó a pastorear a mis hijos antes que a cualquier rebaño.
congregación, porque tú lo viviste y yo ciertamente lo viví. Este llamado de amar es para todos nosotros. Pero para que un pastor pueda tener éxito en su ministerio, antes de la responsabilidad de pastorear a una congregación, tiene que amar a Dios, amar a su esposa y pastorear a sus hijos. Hay gente que no toman en cuenta que un pastor también tiene su familia, tiene sus luchas, tiene sus responsabilidades como esposo y como padre. Ama a Dios, ama a tu esposa, ama a tu esposo y pastorea a tus hijos. Y luego, enséñale a mi rebaño, cuida de mi rebaño y corrige mi rebaño. A través de los años, he conocido a muchos jóvenes, amigos, amigas, hijos, hijas, que me han expresado de alguna manera u otra lo orgullosos que ellos se sienten teniendo padres exitosos, médicos, empresarios, abogados, etc. Por favor, no me malentiendan. Yo le doy gracias a Dios por tantos hombres y mujeres que con esfuerzo y dedicación logran obtener carreras de sus sueños profesionales. Eso es maravilloso. Y sin ellos la sociedad no funcionaría como fue creada para funcionar. Pero yo quiero que ustedes sepan que mi orgullo más grande durante mi niñez, porque me acuerdo cuando era niña, mi adolescencia y ahora mi nueva vida de adulta, esposa y próximamente mamá, mi orgullo son mis padres y la vocación que con tanta humildad han aceptado. Mi respeto a los dos por echar su agenda a un lado por tantos años y tomar en sus manos la agenda de Cristo, que es de salvar vidas, restaurar vidas, sanar vidas y consolar vidas. Gracias a los dos, porque sin esta vocación la sociedad no sobreviviría. Para contestar la segunda y última pregunta, como miembros de la iglesia, ¿cómo podemos beneficiarnos teniendo pastores según el corazón de Dios? No sé si usted se dio cuenta que todas las tareas pastorales que mencionamos tienen que ver con dar. ¿Se dio cuenta? Enséñame, cuídame, corrígeme. La beneficiada es la oveja. En todas estas, la que se beneficia somos nosotros. La que recibe es la oveja. La que es apacentada es la oveja. La que es protegida y alimentada es la oveja. Así que, ¿por qué mejor no formulamos la pregunta de esta manera? Como miembros de la iglesia, ¿cómo puedo ayudar a mis pastores a permanecer? Porque es para mi beneficio, ¿no? 3 puntos y cerramos, apunten. Quiero que se acuerden de esto. Preséntenlos en oración a diario. Acérquense a sus pastores y pregúntale, ¿hay algo sobre lo que te puedo ayudar a orar esta semana? Acérquensele. Número 2, protéjanlos de calumnias y de falsas acusaciones que se levantan para destruir la obra de Dios. Y tercera, escríbele una nota a mano de vez en cuando, expresándole tu agradecimiento por haber invertido vida y tiempo sin esperar nada a cambio. En 3 palabras: ora, protege, aprecia, enseña, cuida, corrige. Y nosotros oramos, protegemos y apreciamos. Te animo, iglesia, a que tomes un minuto de la hora de la rutina de la vida y les des las gracias a tus pastores. Ya sea una palabra de aliento, sigue adelante. El trabajo no es en vano. Gracias por ese mensaje, porque era lo que necesitaba escuchar. Gracias por doblar rodilla por mi matrimonio, por mi hijo, por mi familia. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor. Háganle saber lo que significa para ti tener a alguien
hoy. Enseña, cuida y corrige. Ora, protege y aprecia. Vamos a orar. Pónganse de pie conmigo. Señor, gracias por darnos pastores según tu corazón. Gracias por los líderes que comparten la verdad en amor todo el tiempo. Gracias porque hasta el día de hoy Ricky y Maribel han permanecido. Dale el valor, dale la fuerza para seguir permaneciendo, amándote a ti, amándose el uno al otro y cuidando del rebaño sobre el cual nos asignaste pastores. Ahora levanta tus manos al cielo conmigo y repite esta oración. Ahora, Señor, te ofrezco mi vida, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que me has dado, te lo ofrezco. Haz de mí lo que tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora que Dios el Padre y Cristo Jesús el Hijo les conceda gracia, misericordia y paz. Quisiera tomar los próximos 5 minutos para que el rebaño venga y le dé un abrazo alentador a los pastores y le hagan sentir lo mucho que usted le agradece a Dios en tenerlos a ellos como